Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en la Iglesia Bautista, Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, soberano de toda la creación, con fidelidad a la palabra del Señor, que es la que hace sabio al sencillo, con fidelidad a la familia de la fe en la Iglesia, y no olviden, con fidelidad a nuestras familias. Estamos estudiando la naturaleza de la iglesia. La lección hoy es la número 22. Como Iglesia Bautista, Centro para la Excelencia Familiar, creemos que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Oremos al Señor. Padre del cielo, glorificamos tu nombre y te damos gracias en esta hora por tu infinita misericordia y por dirigir nuestra vida. Colocamos nuestra vida en tus manos porque es el mejor lugar para nosotros. Enséñanos a buscar tu reino y tu justicia, primeramente por encima de todas las cosas. Señor, yo te pido en esta hora por la vida de todos y cada uno de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, que tú, oh Dios, les des la fortaleza espiritual, le ayudes a crecer en su fe, en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo. Que la gracia tuya y tu misericordia sean multiplicadas en sus vidas. Que primero, Señor, tu reino y tu justicia sea en ellos el aliciente para seguir viviendo, para seguir luchando diariamente, porque descansan en tu presencia, descansan en tu amor. Cubre, Señor, sus vidas, perdona sus pecados y los míos, y ayúdanos a caminar en ti día tras día, a serte fieles, a serte obedientes, mientras, Señor, tú cuidas nuestra vida, nos das el pan de cada día, la provisión necesaria. No nos faltes con tu protección, todo esto debido, Señor, a tu presencia. Gracias por tu presencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por estar con nosotros y en nosotros y por guiar nuestra vida. Gracias por tu misericordia y amor te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, creemos entonces que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. El ser humano tiene la ley de Dios escrita en su corazón y lo demuestra a través de sus acciones, por su propia conciencia y por sus propios pensamientos, que nos acusan o nos indican estar haciendo lo correcto o no. Nuestros padres recibieron un mandato del Señor de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, mientras ellos guardaron esto, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre todas las criaturas. Lo que el Señor les dijo a ellos fue: hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que Dios creó al hombre, ¿para qué? Para que tuviera dominio sobre la creación, sobre la tierra, sobre los animales y todo lo demás. Y en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y en el versículo 28 entonces Dios los bendice y les dice: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Así que ellos reciben este mandato del Señor y Dios entonces les hace una advertencia cuando los creó en el capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que lo coman ciertamente morirán. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Bueno, creemos que Dios es el buen creador de todo, que todo lo hizo bueno. En su infinito poder y sabiduría, Dios hizo todo bueno. En el capítulo 1, versículo 31 del libro de Génesis dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios lo hizo ¿qué? Bueno y bueno en gran manera. Ahora,
También ese Dios que creó todo bueno y en gran manera conoce bien cuáles son nuestras necesidades. Por ejemplo, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Capítulo 2, versículo 18 de Génesis. Así que encontramos en la palabra del Señor que Él sabe todas nuestras necesidades. El Salmo 119, versículo 68, dice el salmista, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Ahora, creemos que Él, nuestro Dios, entonces, también, aparte de ello, dirige, sostiene, dispone y gobierna a todas las criaturas y a todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, con el fin para el cual fueron creadas. El Salmo 145, versículo 11, dice, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. El Salmo 66, versículo 7, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Y el poeta, el sabio Salomón, en el capítulo 3, versículo 19 de Proverbios, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, en el Centro para la Excelencia Familiar creemos, por los textos que les he dicho, que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y todas las cosas. Todo esto es según su presciencia infalible, libre e inmutable, según el consejo de su propia voluntad. También creemos que todo es para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder y justicia, por su infinita bondad y su misericordia. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 de la palabra del Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesucristo. Y en Isaías capítulo 46, versículos 10 y 11 dice que anuncio lo por venir desde el principio, dice Dios, y desde la antigüedad lo que aún no era, lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo o haré todo lo que quiero. Eso es lo que dice nuestro Dios. Eso es lo que dice el Señor. Y dice en el versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No, porque Él es el soberano y es el creador. Y en el Salmo 135, versículo 6, y en Hechos capítulo 17, versículos 25 al 28, y en Job capítulo 38, versículo 41, tú puedes reafirmar esto que estoy diciendo. Y también hay otra variedad de textos bíblicos, como el Salmo 104, versículo 24, o el Salmo 145, el versículo 17. En Efesios 3:10 dice la palabra del Señor, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, creemos que todo fue para alabanza y para gloria de nuestro Dios. En segundo lugar, nada ocurre a nadie por azar
o sin la providencia de Dios. Sin embargo, por esa misma providencia, Él las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas, de esas causas secundarias, ya sean libre o contingentemente, o sea, ya sea de manera natural, como lo que ocurre con el sol, la luna, que siempre está el sol de día, la luna de noche, como corren los ríos, o contingentemente si algo acontece que no estaba ya determinado. Por ejemplo, está el cauce de los ríos, pero el hombre ha desviado los ríos y ha hecho represas. Entonces está el cauce del río natural, pero los hombres hacen eso, o como ha sucedido aquí en Bogotá, que en algunas partes de humedales o lagunas han secado todo eso y han hecho construcciones. Entonces allí eso es lo que hablamos de contingentemente, o sea, de una contingencia, algo que no estaba dentro de la causa natural, lo normal de la naturaleza, como el que haya lluvia, el que haya sol, el que haya frío y haya calor. Bueno, Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, por eso hablamos de que creemos en que nada ocurre por azar sin la providencia de Dios. Ni una hoja de un árbol cae sin su voluntad. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Como pueden darse cuenta, esto es algo que Dios ya estableció en la naturaleza y se da naturalmente. Se da normal dentro de lo que es el tiempo de invierno o el tiempo de verano, etc. En Jeremías 31:35 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Éxodo capítulo 21, versículo 13, Deuteronomio 19:5, Isaías capítulo 10, versículos 6 y 7, y Lucas 13, versículos 3 y 5, también nos habla acerca de esto que estamos mencionando, de las cosas que ocurren naturalmente, de manera libre, de manera espontánea, pero que Dios tiene el control de todas las cosas. En tercer lugar, Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios, o sea, de las cosas, de los elementos, también del hombre. Aunque Él hace uso de los medios en su providencia, también tiene la libertad de obrar sin estas cosas. Les doy un ejemplo. Jesús sana a un hombre de los ojos tomando barro y untándoselo en los ojos. A otro untándole saliva. Pero a otro simplemente dijo: se ha hecho. O sea que Dios tiene la libertad de obrar con las cosas o sin ellas. Otro ejemplo. Él me está usando para yo traer a ustedes la palabra del Señor, el estudio, la predicación, las enseñanzas. Sin embargo, Dios puede llegar a ustedes con su palabra, transformar sus vidas, orientar sus vidas sin mí o sin cualquier otra persona, solamente obrando en ustedes mismos. Por ejemplo, conocí un hombre que entregó su vida a Jesús estando en una cárcel de Manizales, y allí en la celda él sintió la necesidad de entregar su vida a Jesucristo e hizo una oración de fe sin conocer a Dios y sin conocer nada y sin que nadie le predicara. Tiempo después él fue a la iglesia y contó el testimonio de cómo había conocido a Dios y le había entregado su vida. Pero Dios también usa la palabra, otros elementos, las personas, etc., pero también puede obrar sin ellos. Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11,
Oseas capítulo 2, versículo 21 y 22, nos muestra cómo Dios obra sin ellos. O también obra por encima de ellos, como está en Oseas capítulo 1, versículo 7, y en Lucas 1, 34 al 35. Pero no solamente obra sin ellos, por encima de ellos, sino también contra ellos, como está en Romanos 4, 19 al 21. Y les presento un caso, el de Abraham y Sara, ancianos, ya había pasado el tiempo de tener familia. Sin embargo, Dios obró aún contra esa situación natural de ellos y también por encima de ellos, y les concedió un hijo, o como en el caso de María, que fue engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, Dios en su providencia hace uso de los medios, o sea, las cosas, las personas, los elementos, o también sin ellos, o por encima de ellos, o contra ellos, según a Él le plazca. Éxodo capítulo 3, versículo 2 y 3, dice la palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora, Dios obró allí a través de un elemento, el fuego, en una cosa, la zarza, y la quemó y no se consumió. También tú puedes encontrar cómo Dios obra de esta manera en Segundo de Reyes capítulo 6 versículo 6 o Daniel capítulo 3 versículo 27. En cuarto lugar, creemos que el poder del Omnipotente, la sabiduría, su sabiduría inescrutable y su bondad infinita se manifiestan en su providencia. La providencia es la medida que se toma para lograr un fin determinado, o para prevenir o remediar un daño o un peligro. Por ejemplo, cuando hablamos de la divina providencia, estamos hablando del cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes le atribuimos a nuestro Dios. También igualmente, mis amados hermanos, creemos entonces que Dios usa su providencia según su consejo determinante, que lo extiende aún desde el principio, en la primera caída, y en todas las decisiones que a través de la historia humana ha venido tomando el hombre, acciones pecaminosas o acciones buenas. Esas acciones pecaminosas de los ángeles y luego de Adán y Eva en el huerto, que llevó entonces a que Dios, siendo justo y santo, no puede ser autor del pecado ni del pecado de ellos. Ay, entonces, ¿cómo llegó el pecado a nosotros? Bueno, porque Dios los hizo tanto a los ángeles como al hombre con libre albedrío, libertad para decidir. Entonces, Dios no es ni puede ser el autor del pecado, ni puede aprobarlo. Romanos capítulo 11, versículos 32 al 34, dice la palabra: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? También puedes apoyarte en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1, o en 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 1, o 1 de Reyes capítulo 22 versículos 22 y 23, y en Hechos 2:23. Dice así Hechos 2:23: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nota, anticipado conocimiento de Dios, que es lo que estamos tratando, que Dios conoce todas las cosas antes de.
dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. O sea que, ¿qué está diciendo allí el médico Lucas? Que Dios sabía, que Dios conocía, y por anticipado consejo de él, entonces sucedió lo que sucedió con Jesús. Hechos capítulo 14, versículo 16, Segundo de Reyes 19 al 28, Génesis 50, 20. Por ejemplo, cuando allí en Génesis 50, los hermanos de José tienen temor de que él se desquite, que tome venganza por lo que hicieron, José les dice, no se preocupen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. O sea, Dios tiene el control de todo, pero Él no ocasiona el mal. Él no es, el mal no viene por Él ni a consecuencia de Él. Porque como dice Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Salmo 50, 21 de la palabra del Señor. Pero en quinto lugar, también ustedes y yo podemos encontrar que creemos nosotros que el Dios sabio, justo y clemente, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las concupiscencias de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos de sus pecados anteriores y para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él mucho más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. En otras palabras, lo que te estoy mencionando es que Dios nos deja que tomemos nuestras propias decisiones, y a veces esas decisiones son pecaminosas. Y Dios lo permite, y permite las consecuencias que traen para disciplinarnos y orientarnos y fortalecer nuestra vida en Él. Como David, que David pecó contra Betsabé, tomándola por mujer siendo casada, y luego hace que maten al esposo Urías el Eteo. Y Dios dejó esto en la vida de David, pero David tuvo que asumir las consecuencias de su pecado. Y luego, cuando vuelve en arrepentimiento a Dios, allí en el Salmo 51, entonces dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y Dios le perdona y lo restaura. Entonces, mis amados hermanos, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por designio de Dios, para la gloria de Él y para el bien de los suyos. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, 26 y 31. Está hablando del rey Ezequías allí en Segunda de Crónicas, y dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón, y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Versículo 31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Entonces nota, cuando ellos se humillaron y buscaron de Dios, Dios no los castigó, pero permitió que Ezequías fuera probado para ver lo que estaba en su corazón en cuanto a los tesoros del reino y todo lo demás.
Usted puede mirar esa historia completa en la palabra del Señor, en primero de Reyes y en segunda de Crónicas, y también en el libro de los Reyes. Segunda de Crónicas 32, en el capítulo 32 y 33, la historia de Ezequías. Mis amados hermanos, dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es los que conforme a su propósito son llamados. En sexto lugar, creemos en cuanto a los hombres, a la humanidad, o sea, cuando hablo de hombres, estoy hablando de la humanidad, hombres, mujeres, de cualquier edad, esos hombres malvados e impíos. ¿Qué es lo que creemos? Que el hombre por naturaleza es malvado e impío. Y Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, y no solamente les niega su gracia, que podía haberles iluminado el entendimiento y obrado en sus corazones, sino que algunas veces también les retira los dones que tenían. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 26, Romanos 11, 7 y 8, y Deuteronomio 29, 4. Y así Dios los deja expuestos a las cosas que hay en su corazón, a su propia corrupción. Y esto se convierte en ellos en ocasión para el pecado. Entonces no es que Dios les ponga el pecado, sino que Dios los deja a su voluntad de hacer lo que ellos creen, y a veces eso que creemos y hacemos no es lo correcto. Mateo capítulo 13, versículo 12, Mateo 25, 29. Y a la vez Dios los entrega entonces al ser humano a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. O sea que tu libertad, tu libre albedrío, y lo puedes usar para obedecer a Dios o para desobedecerle, según tu decisión. Entonces, ese mismo poder que Dios usa para endurecer el corazón de unos, también los emplea para ablandar a otros. El Salmo 81, versículos 11 y 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Entonces te das cuenta lo que dice la palabra, que ellos, o sea, Dios le habló al pueblo, Dios le dio la oportunidad al pueblo, le dio la ley al pueblo, acompañó al pueblo, les mostró milagros a través del tiempo, pero ¿qué dice el Señor? Que el pueblo no oyó su voz, que Israel no lo quiso a él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice: por tanto los dejé a la dureza de su corazón, a sus propios consejos, que caminaran en ellos. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 10 y 2 dice, capítulo 2, versículos 10 y 12: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en Éxodo 7:3: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y en el 8:15 de Éxodo dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, o sea, cuando vinieron las plagas, hubo un momento en que se detuvieron. Entonces Faraón, viendo que había dado reposo, dice, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En 2 de Corintios capítulo 2, versículos 15 al 16. Y en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, Dios les advierte, Dios les habla, Dios les pone profetas, sin embargo ellos endurecen su corazón y no quieren, entonces Dios los deja, bueno, sigan por su propio camino, endureciendo su corazón. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en esta pandemia? Esta pandemia es una alerta, es un llamado de atención de parte del Señor. Ahora, no estoy diciendo que Dios te mandó la pandemia para acabar con tu familia, desaparecerla, para acabar con tus negocios. No, Dios permitió que esto aconteciera, ya sea porque o lo inventaron en laboratorio, como dicen algunos, o porque comieron animales que no debían comer. Cuando vos lees en la palabra del Señor que Dios advierte, no coman de este animal, ni este, ni este otro, ni el otro, es para bienestar y salud del pueblo. Pero ellos desobedecen y lo hacen. Entonces, si fue porque se contaminaron por comer animales que no debían haber comido, o porque lo hicieron en un laboratorio, crearon el virus, ¿con qué, quién sabe con qué propósito? Bueno, lo cierto es que estamos viviendo esta situación y Dios la ha permitido. Pero, ¿cómo vamos a reaccionar ante la situación? ¿En fe y en confianza en el Señor? ¿O en angustia y desesperación? ¿O en renegar acerca de Dios? En esta pandemia muchos han endurecido su corazón, incluso salen sin importar si contagian o se contagian, no están respondiendo a las alertas, tampoco responden a las alertas espirituales, al llamado de Dios. Por eso él dice en 1 de Pedro 2:7, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y en Hechos capítulo 28, versículos 26 al 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Cómo estamos reaccionando ante las adversidades? Y en Juan 12, versículos 39 y 40. Y finalmente, mis hermanos, en este estudio, creemos, número 7, creemos que Dios, creemos que del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial ama y cuida de la iglesia y dispone de todas las cosas para el bien de la misma. Proverbios 2, 7 y 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y en Amós capítulo 9, versículos 8 y 9 dice, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae el granito en la tierra. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el reino, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Romanos capítulo 8, versículo 28, los que aman a Dios todo les ayuda bien. Efesios 1, 11, el versículo 22, también Efesios capítulo 3, versículos 10, 11 y 21, y el profeta Isaías en el capítulo 43, versículos 3 al 5, entonces nos presenta que Dios de manera especial cuida de los suyos. Y en Isaías 48, 11 de la palabra, 10 y 11 de la palabra del Señor dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Creemos, mis amados hermanos, en octavo lugar,
en la caída del hombre, en el pecado y su castigo. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera servido para que su vida se hubiera guardado, y aparte de eso le advirtió y le amenazó con la muerte por su transgresión, el hombre no honró el acuerdo con Dios por mucho tiempo. En Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Satanás usó la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seducir a Adán, quien sin ninguna coacción, porque ninguno de ellos fue coaccionado para pecar, deliberadamente ellos transgredieron la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les habían dado, cuando comieron de ese fruto prohibido. Génesis 2:17, Dios les había advertido: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y de su rectitud original y de su comunión con Dios, y nos arrastró a nosotros con ellos, a toda la humanidad, por lo que la muerte sobrevino para todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están separados de Dios, y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Esa es la razón por la cual todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, como está en Génesis 3:22, 24 y Romanos capítulo 1 versículo 12 y siguientes, y Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 y 22, Salmos 51 versículos 4 y 5, Salmos 58 versículo 3, Efesios 2, 1 al 3. Considerando que la paga de nuestro pecado es la muerte, podemos ver que el pecado que cometimos es tan grave que jamás será expiado sin la muerte. Espiritualmente somos prisioneros, condenados, que cometieron un terrible pecado en el cielo y han descendido a esta tierra. Y solo la muerte de alguien justo podrá ser el sustituto de alguien injusto. Como dice Isaías 53, el justo murió por los injustos. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No lo olvides. Y si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, es el tiempo de hacerlo presentando tu vida delante de Dios. Amado Padre Celestial, bendigo la vida de todos nuestros oyentes, que la bendición tuya sea sobre ellos, que tú, Señor, les muevas al arrepentimiento, que puedan reconocer tu palabra. Señor, creemos que tú eres el creador, que tú eres, Señor, el sustentador, que el hombre es pecador, pero que tú en tu gracia y amor infinita, por tu gran misericordia, nos has salvado en Cristo Jesús y estás extendiendo esta oportunidad de salvación a todos nuestros oyentes que aún no han rendido su vida a ti. Sálvalos por tu misericordia y permíteles responder, Señor, al llamado de tu palabra. En Cristo Jesús te lo imploramos con acción de gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que el Señor les guarde y les guíe siempre.